Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, desplegados en titulares en Noticia Chile. En una de las conmemoraciones más dolorosas por la dictadura, el Día del Combatiente Caído, el Congreso aprueba una ley que otorga a carabineros más atributos para atacar en supuesta defensa. En las calles, las movilizaciones tuvieron el desenlace tradicional, más agresión de la policía. Presentamos este panorama y lo analizamos. En Noticia Ecuador. A la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, organizaciones indígenas y sociales llegaron hasta la sede del organismo en Quito, la capital. Allí le recordaron que tienen un papel histórico a los magistrados y que el pueblo está vigilante. Así se espera el dictamen sobre el juicio político al presidente Lasso. Lo analizamos. En Noticia Colombia, el presidente Gustavo Petro llama a consultas a la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN, a los países acompañantes y garantes. Sucede tras un ataque a una unidad del ejército en el que murieron 9 militares en norte de Santander. El gobierno responsabiliza a este grupo insurgente con el que se adelantan diálogos de paz. Nos preguntamos qué hacer para lograr un cese al fuego bilateral. Vamos a analizarlo. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidos. En Noticia Chile, el mismo día que el país conmemora con dolor el Día del Joven Combatiente, en memoria de los caídos durante la dictadura de Pinochet, la Cámara de Diputados aprueba un proyecto de ley que amplía facultades de cuerpos de seguridad para reprimir. La ministra del Interior, promotora de esta iniciativa, dijo textualmente: las policías no pueden dejar arrancar a un delincuente. Si hay que arrancar, pues se les dispara. Vamos a verlo. Cada 29 de marzo se conmemora en Chile el Día del Joven Combatiente, una fecha que ha marcado a varias generaciones y mantiene viva la lucha contra la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Especialmente evoca el asesinato a manos del Estado hace 39 años de Mauricio Maigret, militante del movimiento de izquierda revolucionaria, así como el asesinato exactamente un año después, en 1985, de Paulina Aguirre y los hermanos Rafael y Eduardo Vergara, también militantes del MIR. Este miércoles, la jornada se vivió como todos los años, con marchas de estudiantes de todos los niveles en la capital y la respuesta represiva de las fuerzas de seguridad. Según Carabineros, para la ocasión, se desplegaron más de 6.300 uniformados a nivel nacional y fueron detenidas al menos 36 personas. El acostumbrado mochilazo estudiantil tenía una poderosa razón para estar en las calles. Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados se debatía y finalmente aprobaba con amplia mayoría la ley Naín Retamal, que aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, policías de investigaciones y gendarmería. La normativa responde a los oficiales de Carabineros caídos en medio de protestas. Incluye un artículo que consagra la presunción de legítima defensa privilegiada por parte de los funcionarios policiales, es decir, en caso de usar sus armas de servicio para defenderse, se presume que fue en legítima defensa, a no ser que la Fiscalía o un tercero muestre pruebas para acreditar lo contrario. Tenemos que hacer de tal manera, como hacen todos los países, de encontrar una buena formulación, en que las policías estén protegidas, que la ley, cuando actúan, asuma que lo hicieron en el ejercicio de su profesión y que se establezca que cuando está en duda aquello, hay procedimientos que permiten actuar con el rigor de la ley, ciertamente no ablandándola, pero teniendo en cuenta la especialidad de quien actuó, que no es lo mismo que la de cualquier persona que hiere a alguien con un arma o termina asesinando a alguien con un arma. Mientras tanto, las víctimas de la violencia institucional no tienen quien las proteja. A más de 3 años del estallido social que dejó a 8.630 personas agredidas por agentes del Estado,
No se conoce la existencia de proyectos de ley ni de medidas estatales destinadas a garantizar la imprescriptibilidad penal y civil de los delitos originados por la violencia institucional, ni de formas de protección a la protesta. Más información a esta hora con nuestra corresponsal en Santiago de Chile, Paola Dragni. Hola, Pao, muy buenas noches. Estos son los dos hechos que sin duda se unen en una jornada que además se recuerda con dolor otro momento de la dictadura cívico-militar en Chile. Quiero preguntarte acerca de las reacciones. ¿Cómo estás, Tatiana? Un gusto saludarte, a toda la audiencia de Telesur. La verdad es que ha sido una jornada intensa porque ha sido doble vincular. El doble vínculo son mensajes contradictorios. Ya lo veíamos en la nota de contexto, ¿cierto? Mientras en la Cámara de Diputados se aprobaba esta fusión de las dos leyes, de los dos proyectos de ley, Naín-Retamal, y de hecho... En el proyecto de ley, Naín votó en contra el hoy presidente Gabriel Boric cuando era diputado. Estas se fusionan y el artículo más polémico ha sido justamente este que garantiza, ¿verdad?, la presunción de la legítima defensa privilegiada para el uso de armas de fuego de carabineros. Ya no estamos hablando de lo que conocimos en la revuelta, que son los balines de goma que finalmente fueron prohibidos. Estamos hablando entonces de armas de fuego y con una presunción privilegiada de defensa. Este artículo, que es el más polémico y es el que ha dado pie a la polémica de algunos diputados y diputadas que votaron en contra. Lo cierto es que fue aprobado por 106 votos a favor, solamente 24 votos en contra y 13 abstenciones. Las reacciones han sido lentas porque falta el debate ahora en el Senado y el gobierno anunció que se harán indicaciones, es decir, ajustes al texto para poder, entre comillas, han dicho, garantizar que se regule este uso de la fuerza. Sin embargo, aquí pareciera no estar el debate central. Hace pocos minutos se conoció una declaración del Instituto Nacional de Derechos Humanos que hace un llamado justamente a que cualquier normativa que pretenda regular el uso de la fuerza por parte de las policías, ¿verdad?, y los cuerpos uniformados en general, debe estar regida a las normas internacionales. Y esto es una discusión que no se ha dado. Ahora bien, todas las comisiones de derechos humanos de los distintos colegios profesionales que, por ejemplo, se activaron durante la revuelta, el Colegio de Psicólogos y Psicólogas, el Colegio de Abogados, el Colegio de Periodistas, ya está comenzando a emitir declaraciones en esta línea. ¿Cómo se va a garantizar que fue real esta legítima defensa de carabineros si lo que hemos visto en la revuelta, pero además lo que hemos visto en el comportamiento histórico de Carabineros de Chile, especialmente en un día como hoy, es que justamente hay montajes respecto del actuar de carabineros, que intentan justificar las agresiones que en ese entonces no eran con arma de fuego. Una fecha, Tatiana, sumamente dolorosa porque, por un lado, ¿verdad?, se conmemora el Día del Joven Combatiente, pero también lo que se conoció como el caso de Goyados, donde Natinos, Guerrero, y Parada fueron secuestrados por los agentes de la dictadura y, bueno, es el caso de Goyados, entenderán cuál fue el final de estos 3 profesionales chilenos. Se está desarrollando, hace pocos momentos concluyó un acto de ceremonia en el lugar donde fueron secuestrados y llegó hasta ahí el presidente de la República, Gabriel Boric, de forma sorpresiva. Pero lo hizo a dar un discurso hablando de los derechos humanos cuando momentos antes había estado en la escuela de suboficiales de carabineros justamente para abordar parte de lo que ha sido, ¿verdad?, esta polémica luego del asesinato de una carabinera en funciones con lo que sería la delincuencia común. Eso es lo que se ha dicho. Bueno, esto ha sido explotado por la prensa, además muchísimo para generar esta sensación de que Carabineros no tiene cómo protegerse y por eso esta agenda corta y rápida con más de una docena de leyes que apuntan a reforzar justamente a Carabineros de Chile. Paola, ¿y cómo fue recibido el presidente Boric en esta actividad que viendo decías hace minutos? Ahorita empiezan a circular las imágenes del abrazo que le daban los familiares de las víctimas. ¿Cómo fue recibido? La verdad es que en esta actividad fue recibido con bastante cariño. Es probable que se haya conversado previamente esta visita de la cual la prensa no tenía conocimiento alguno, pero donde no fue bien recibido fue en el funeral de la carabinera
asesinada, ¿verdad? Donde también fue junto a la ministra del Interior y ahí recibió todo tipo de abucheos. Hay que decir, además, Tatiana, que hace algunos días el mismo general director de Carabineros, ustedes lo recordarán, el general Yáñez, ¿verdad? Que iba supuestamente a enfrentar la justicia por todos los crímenes y la violencia policial y las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y posteriores, hizo un reconocimiento público en los medios de comunicación diciendo que nunca antes en ningún gobierno habían recibido tanto apoyo y tanto equipamiento para poder defenderse. Entonces, es realmente un poco contradictorio lo que estamos viviendo en todos los grupos de dirigentes sociales, de comunidades de profesionales que están vinculados a los temas de los derechos humanos. Estas señales están siendo bastante contradictorias, bastante confusas. Hasta hace un año se iba a juzgar a Carabineros por los crímenes cometidos durante la revuelta, cuando aún los crímenes de la dictadura tampoco se han resuelto claramente, y hoy día todo el país está orientado, todas las autoridades del país están orientadas hacia aprobar esta normativa para darle mayor protección, mayor autonomía a Carabineros en esta ley que se ha llamado ya popularmente como la del gatillo fácil. Ley del gatillo fácil, y hoy además están las imágenes de esta brutal represión de Carabineros a estos jovencitos en la mañana en Santiago. Toda una contradicción que vamos a analizar. Gracias, Pau. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vía telefónica nos acompaña Lorena Fríes, es diputada, es abogada, feminista, experta en derechos humanos. Nos acompaña también desde Santiago. Reiteramos, vía telefónica. Diputada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás, Tatiana? Muchas gracias. Bien, tratando de comprender lo que sucede en Chile, además en esta jornada, con estas acciones por parte del gobierno, pero también de otro lado por parte del Congreso. Si le parece, comencemos por allí acerca de lo sucedido hoy, aprobada esta reforma que otorga más facultades a Carabineros. Dice la norma en este supuesto que es para protegerse ellos mismos, así que actuar sin medida en legítima defensa. ¿Cuál es su lectura acerca de este aspecto específicamente? Bueno, la verdad es que hoy día se dio el primer trámite legislativo, todavía está pendiente en el Senado, y por supuesto lo que hubo es una puesta sobre la mesa de las distintas miradas de las fuerzas políticas. Este es un proyecto que viene del mundo de la derecha y de la extrema derecha, que lo que busca es que frente al aumento, un aumento fuerte de la delincuencia y fundamentalmente del crimen organizado, que se ha cobrado sobre todo víctimas dentro de las policías, buscaba poner atajo a esto, pero de una manera que era tremendamente desproporcional frente a los límites que tiene el actuar y el uso de la fuerza por parte de, en este caso, Carabineros. Entonces, bueno, este proyecto no viene del gobierno, viene de ellos, y sin embargo hay una presión muy fuerte de la ciudadanía por los niveles de violencia que estamos viviendo, y que hace que este tipo de proyectos que son de populismo penal, es decir, de presentar proyectos aumentando penas y atribuciones para la policía sin contrabalances, empiecen a tener éxito. Y por eso hubo una mayoría que aprobó en el primer trámite este proyecto, que tiene algunas cosas positivas, pero que claramente el artículo de la legítima defensa privilegiada viene a contravenir las normas y reglas de el uso de la fuerza, que es el estándar, digamos, que se usa en los derechos humanos para encuadrar la acción policial. Sí, diputada, nos señala usted a través de los bloques parlamentarios de la derecha y la extrema derecha. Sin embargo, hemos visto cómo la ministra del Interior, la señora Toja, realmente lo acompaña. Las policías no pueden dejar arrancar a un delincuente. Si arranca, hay que dispararle. Es decir, ella está, que es además la representante del gobierno ante el Congreso y la que maneja todas estas decisiones de carácter político entre unos y otros, lo está acompañando. ¿Usted cómo lo ve? Ella se retractó, digamos, inmediatamente, buscó, digamos, yo creo que fue efectivamente una muy mala salida. Pero lo que tengo que decir también es que durante todo el día, hoy día estuvimos en negociaciones con el gobierno y se comprometió justamente a tocar los temas que
que son contrarios a derechos humanos, hacer esa discusión en el Senado. Por lo tanto, no pondría, o sea, no equipararía este proyecto que es de manos de la derecha, que claramente es populismo penal y que no concibe, digamos, límites al accionar policial, con la postura del gobierno, que ha sido buscar, digamos, tratar de encontrar un piso común entre seguridad y derechos humanos. Lo cierto es que a veces con declaraciones desafortunadas, pero hay un compromiso, digamos, de que esto se resuelva en el Senado. ¿Y usted cree que realmente será así, que los bloques parlamentarios de derecha y extrema derecha den espacio para esto, que sea distinto el escenario a Cámara de Diputados? La verdad es que por lo mismo yo mantuve mis votaciones frente a eso, porque creo que en el Senado va a ser más difícil y por lo tanto me parecía necesario dejar expresado el voto en contra de ese artículo que es sobre legítima defensa privilegiada de la policía. Claro, porque el hecho de comparar delincuentes con los manifestantes en la legítima protesta social es extremadamente grave. ¿Qué derechos humanos estarían violentando allí? De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya ha presentado su preocupación. Sí, por supuesto, y además el problema de esta legítima defensa, que hay algunas legislaciones que la tienen, pero respecto de delitos más graves, aquí esta legislación plantea en el fondo que puede haber legítima defensa respecto de carabineros de tercero, frente incluso a las lesiones levísimas. O sea, podríamos encontrarnos con que personas que eventualmente, digamos, no tengan, no agredan brutalmente a un carabinero, que el carabinero puede usar su arma. Y eso no es proporcional a la amenaza que tiene, y por lo tanto es muy peligroso. Es en el fondo ir avanzando hacia la limitación de derechos y libertades en aras de una seguridad que sabemos que mientras más se securitiza, más es la paranoia por seguir securitizando y sacrificando libertades. Sobre todo cuando algunos de los sectores que acompañan, que avanzan con esta iniciativa, es que esta ley salva vidas, pero uno se pregunta de qué manera, sobre todo cuando estamos observando ya la historia que tiene atrás, en particular Carabineros, diputada, y en un contexto en el que además valga la misma situación de esta jornada, recordando a los estudiantes y universitarios caídos y además profesionales en el 85, pero es ver cómo parece toda una contradicción, porque no se ha legislado acerca de una situación que es transversal para las fuerzas militares y para carabineros en Chile. No hay un cambio en la doctrina del enemigo interno, y lo vimos hace 3 años en el estallido social. Así es. Y por ¿no? También a propósito de este proyecto que fue, como te digo, presentado por la derecha y la extrema derecha, que además usaron artilugios para saltarse etapas del debate legislativo, también hemos dicho que se requiere seguir y profundizar una reforma a las policías, que efectivamente no ha avanzado mucho en este año y pico que llevamos de gobierno. Y la verdad es que no se requieren tanto nuevas normas para Carabineros, sino que lo que se necesita es una reforma interna que convierta a Carabineros en una institución subordinada absolutamente al poder civil; 2, que se conciba como un servicio público a la comunidad; y 3, que gane la autoridad no porque la norma lo dice, sino porque hay una relación con la comunidad que se basa en el respeto de las personas, ¿no? Claro, pero allí cómo empezar a tejer en caso tal de que esto fuese, y no solamente como un proyecto de ley, como una decisión legislativa dentro del Congreso, sino cómo construir confianza entre carabineros y
la gente en general, no hablemos solamente de los estudiantes que se han ido a las calles en distintas oportunidades en el país, cuando lo que estamos observando es pues ese miedo que hay permanente cuando se sale a protestar, pero todo esto sucede? Bueno, hay que decir también, eso es efectivo lo que dice tú, Tatiana, pero hay que decir que en los últimos 6, 7 meses la evaluación que hay de Carabineros ha subido muchísimo y tiene que ver justamente con el miedo que desde los sectores de derecha están introduciendo en la población y que hace que suba, ¿no es cierto?, la aceptación de Carabineros, a pesar de todo lo que tú dices. Es decir, que no han habido reformas en el caso de Carabineros, que siguen actuando en los términos y que ahora efectivamente buscan sellar con el tema de la legítima defensa una impunidad absoluta para actuar. Por lo mismo, a lo que se comprometió, y habrá que tomarle la mano al gobierno, es a solucionar lo que hoy día se aprobó en la Cámara de Diputados, en el Senado, de acuerdo a las normas sobre uso de la fuerza que establecen el marco dentro del cual los policías y las policías deben someter su accionar. Por último, con respecto al tema del aumento de las penas, que también lo plantea allí, y si lo vemos del otro lado, lo que estaríamos hablando es la prevención del delito. ¿Cuál es su lectura al respecto? Las penas que se están estableciendo, digamos, para quien atente contra Carabineros son muy altas. Y la verdad es que por lo mismo, digamos, no había necesidad de seguir subiéndolas. Además, en este proyecto de ley se impide que se accedan a medidas sustitutivas de cumplimiento de la pena, lo que borra la posibilidad de reinserción de esas personas, porque como sabemos las cárceles son factores criminógenos más que rehabilitadores o resocializadores de las personas detenidas. Entonces, bueno, yo creo que hay dificultades, hay mucha presión, hay un cambio también de la opinión pública que en algún minuto apoyó muy fuertemente al presidente de la República y que hoy día lo tiene con bajos niveles de popularidad, y entre otras cosas la opinión pública, digamos, está viviendo, hay una percepción de miedo que hace que sean muy vulnerables a la pérdida de libertades y al irrespeto de los derechos humanos, por ejemplo, apoyando este tipo de proyectos de ley. Y esto tiene que ver, diputada, con narrativas dentro de los medios de comunicación, es decir, bombardeo de información permanente acerca del miedo, de la inseguridad, que además nada tiene que ver con la legítima protesta social. Pero le pregunto si hay además ¿observa usted una estrategia desde los medios de comunicación? Absolutamente, y qué bueno que pones el tema, porque yo creo que ese es uno de los graves pendientes en esta democracia restringida que vivimos en Chile y que tiene que ver con la democratización de las voces a través de los medios. Y los medios desde hace un buen tiempo no solo están en campaña contra el gobierno, sino que también, digamos, contra los temas de derechos humanos y promoviendo las medidas de populismo penal que están teniendo acogida en parte de la población cada vez más. El punto es que eso no puede hacer olvidar, ¿no es cierto?, que en el pasado, y que no ha habido todavía las reformas que se requieren para eso, esos mismos carabineros que hoy día están siendo atacados por tráfico, atacados, digamos, por las organizaciones de tráfico de personas y trascenderos, que mutilaron a muchas personas durante la protesta social. Por lo tanto, hay un problema con Carabineros que no se puede abordar dándoles más atribuciones, sino que más bien fortaleciendo la democracia para que estos sean sometidos, finalmente subordinados al poder civil, al poder político.
porque esto, diputada, con esta última reflexión la quiero despedir, diputada Fríes, y es que no tiene que ver la seguridad ciudadana, que es una responsabilidad del Estado para todos y todas en todo el país, a lo largo y ancho, en este caso de Chile, con la movilización social y las exigencias y reivindicaciones de los distintos sectores. Son dos cosas totalmente distintas, por eso es tan grave y tan peligroso todo esto que hemos hablado con usted. Porque, por último, cuando usted nos habla de las presiones, pareciese entonces que en todo este escenario el presidente Boric está sucumbiendo a través de su figura y de los distintos ministros y ministras, pues a esas presiones de la extrema derecha del país, y detrás de ellas seguramente pues el sector empresarial y financiero. Absolutamente, yo creo que es eso lo que está en juego, la vocación de la derecha de finalmente derrumbar un gobierno que se declara gobierno de izquierda, cuestión que este país, los poderes fácticos de este país se niegan a aceptar. Diputada, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, a la espera de un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, organizaciones indígenas y sociales llegaron hasta la sede del organismo en Quito, la capital. Allí recordaron que tienen un papel histórico, que el pueblo está vigilante. Así se espera el dictamen sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Lo vemos al volver. Estamos en Noticia. Noticia Ecuador, la mayor organización indígena del país, la CONAIE, exigió a la Corte Constitucional que cumpla con su deber histórico y avance en el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por su responsabilidad en la gran drama de corrupción conocida como el Gran Padrino. Vamos a verlo. Integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador llegaron hasta la sede de la Corte Constitucional en Quito, con la finalidad de exigir a sus magistrados la admisión del juicio político a Guillermo Lasso. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, expresó que la decisión está en manos de la Corte y apuestan a la vía democrática para la toma de un fallo adecuado a la coyuntura actual. Por ello queremos pedir a la Corte Constitucional, está en sus manos avanzar por la vía democrática, institucional, constitucional, para que se dé paso al juicio político. El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, Marlon Vargas,
agregó que la Corte Constitucional debe adoptar un fallo en favor de la ciudadanía. A exigir a las autoridades que tomen decisiones para el bien del pueblo ecuatoriano. El proyecto de admisibilidad del juicio elaborado por los jueces Richard Ortiz y Ali Lozada fue recibido este miércoles por la Secretaría General del citado organismo. Ahora se requiere un mínimo de 6 votos para su aprobación. De ser así, el documento pasará a la Asamblea Nacional para ser debatido y llegar a una decisión. Si el voto de los legisladores alcanza la mayoría calificada, es decir, 92 voluntades, el mandatario podrá ser destituido de sus funciones e inhabilitado de ejercer cualquier cargo por los próximos 2 años. La razón de ser de este mecanismo constitucional es la serie de escándalos de corrupción enmarcados en el caso El Gran Padrino. Al presidente Guillermo Lasso se le acusa de incurrir en delitos de concusión y peculado, entre otros. Vamos con más información a esta hora con nuestro compañero de labores de Quito, Orlando Pérez. Orlando, muy buenas noches. Cuéntanos de lo último, qué pasa por los lados de la Corte Constitucional que durante todos estos días nos tienen así como los pelos de punta. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Tatiana? Un saludo especial para ti, también por supuesto a la audiencia de Telesur. Precisamente hace poquísimos minutos se hizo público ya la convocatoria de la Corte Constitucional para sesionar a las 20 horas locales, es decir, prácticamente estamos esperando que se instale la sesión, si no se ha instalado ya, mientras estamos conversando, para conocer lo que se ha mencionado ya a propósito de este acontecimiento político que de llegar a ocurrir sería inédito en el país. Solamente hay un antecedente, te cuento, en el año 1934, el entonces legislador José María Velasco Ibarra destituyó mediante la censura en el Congreso de aquel entonces al presidente Martínez Mera. No nos olvidemos que José María Velasco Ibarra después fue 5 veces presidente del Ecuador. Y este es el único antecedente que se tiene en este país andino a propósito de un enjuiciamiento a un mandatario en funciones, así que estamos pendientes de eso. Acabamos de ver la convocatoria, la voy a leer para que la tengamos presente ahí, porque efectivamente lo que se menciona en la convocatoria tiene que ver con lo que se ha dicho en estos días. La convocatoria en concreto plantea que a esta hora, por disposición del presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada Prado, de conformidad con los artículos de la Constitución y de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, se convoca a la sesión de juezas y jueces para conocer en sesión extraordinaria del Pleno, la misma que se realizará por videoconferencia a través de la plataforma Zoom con el objeto de tratar el siguiente orden del día, dice esta comunicación: verificación del quórum e instalación de la sesión, lectura del orden del día y aprobación del proyecto de resolución jurisdiccional del caso que tiene que ver con este tema. Dictamen de admisibilidad para el enjuiciamiento político al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Esto es lo que se conoció hace pocos minutos, lo estamos divulgando a través de nuestras cuentas de redes sociales, por supuesto, y este abre un compás de tensión, de expectativa, porque la decisión que ocurrió el día lunes, cuando la jueza Teresa Núquez propuso un proyecto de resolución negando el juicio político o la admisibilidad del juicio político por parte de 6 vocales de los 9 que conforman la Corte Constitucional, dio paso a otro, que es el que se conocerá esta noche o que se está conociendo en estos momentos, Tatiana. Dice además que los jueces ponentes son Richard Ortiz y Ali Lozada Prado. Orlando, estos jueces habían fallado, como nos decías hace unos días, a favor del juicio político. Habían fallado en contra del proyecto de la jueza Teresa Núquez, que rechazaba la admisibilidad del juicio político. Es decir, que si uno hace por sentido común, estos jueces, estos 6 jueces y los proponentes deberían plantear la admisibilidad, y es de suponer, y esto digo es de suponer porque no sabemos qué ha pasado en estas últimas horas, que esos 6 jueces se pronunciarían a favor de la admisibilidad, si es que se continúa en la lógica que está planteada. Pero bueno, hay especulaciones, hay rumores, hay mensajes, hay versiones, todo lo que puede ocurrir en este caso. Lo que sí es cierto es que si se produce esta situación, el día de mañana inicia el plazo para que la Asamblea Nacional conozca el tema, y en un plazo no mayor de 30 días se estaría señalando ya para la presencia del presidente de la República en la Asamblea para que haga las
los señalamientos de descargo, de las inculpaciones y también, por supuesto, de los proponentes del juicio para que hagan públicas sus inculpaciones. Obviamente te digo, Tatiana, esto es un hecho inédito, acompañado a la situación que vive el país de inseguridad, de deslaves, de problemas con el clima, de migración y todo lo demás. Obviamente se entra en un vértigo político y social que no sabemos en dónde pueda concluir. Panorama crítico, Orlando, desde todo punto de vista para el Ecuador, lamentablemente. Lo tenemos en pantalla mientras nos lo has leído, ahí están los puntos. ¿Qué será en los próximos minutos? ¿Es así, Orlando? ¿Esta convocatoria es inmediata? Sí, según lo que se plantea ahí, se convoca para este día miércoles 29 de marzo del año 2023 a las 20 horas. Acá en el Ecuador son las 20 horas con 11 minutos. Mientras conversamos, tengo entendido que se está además ya verificando la instalación de los jueces vía Zoom, videoconferencia. Por lo tanto, estamos pendientes, estamos atentos a lo que pueda resolverse. Y además, lo que se ha comentado es que siendo un tema tan abordado, de corta dimensión en cuanto a la redacción del texto, esta decisión no les tomaría más allá de 20 minutos, de media hora, dicen unos, otros en cambio dicen que en la discusión, el análisis se podrían demorar un poco más, pero bueno, estamos pendientes de eso. Y al mismo tiempo, lo que a partir de esta situación se ha generado, Tatiana, tú lo conoce nuestra audiencia por los reportes que hemos hecho estos días, también estamos pendientes de que frente a esta decisión podría generarse la muerte cruzada por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. De hecho, te cuento que en la tarde de hoy varios seguidores del gobierno, a través de sus cuentas, de sus trolls, estaban planteando que sí, efectivamente el presidente utilizaría la muerte cruzada para mandar a la casa a los asambleístas, pero ahí viene algo que ya hemos comentado y has entrevistado a constitucionalistas también, que dicen que iniciado el proceso del juicio político no se aceptaría de parte de la Corte Constitucional una herramienta política de esa magnitud porque estaría interrumpiendo un derecho democrático y una obligación democrática de la Asamblea Nacional, lo cual entra en el campo también de la polémica. Hay interpretaciones, de hecho, en esas dos vertientes. Lo que nos decía aquí mismo en la noticia, pero la víspera, un abogado constitucionalista, es que hay un vacío al respecto y la Corte Constitucional debe hacer la mejor interpretación. Punto 1 para los próximos minutos: verificación del quórum, instalación de la sesión, lectura del orden del día, aprobación del proyecto de resolución jurisdiccional del caso número 123DJ, que dice con toda claridad: solicitud de juicio político en contra del señor Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, y clausura. Así que será aparentemente muy breve, pero cualquier cosa puede suceder. Si recordamos lo que se vivió hace 3 días, fue realmente en tiempo muy corto y tomó por sorpresa, de hecho, a la opinión pública, Orlando. Sí, efectivamente, a muchos de los que seguimos de cerca este tema, por supuesto en calidad de periodistas y a quienes están muy atentos a la situación política, les ha puesto incluso, como tú mencionabas, los pelos de punta, contando los minutos, contando las horas, porque no te olvides que efectivamente el plazo para que la Corte Constitucional se pronuncie vence el día de mañana. Y entonces, ahí vienen dos también detalles que son muy importantes para el análisis y por supuesto para la información de nuestra audiencia. ¿Qué va a hacer el presidente de la República? ¿Se va a pronunciar? Uno de sus voceros en la Asamblea Nacional, el asambleísta Flores, dijo que el presidente asumirá esta situación porque no tiene nada de qué temer y por supuesto no utilizaría la muerte cruzada. Mientras tanto, en una entrevista en un medio de comunicación, su ministro de Gobierno dijo que no descarta el uso de la muerte cruzada porque es una atribución del presidente. Por otro lado, desde el otro lado, en cambio, lo que mencionábamos al inicio de este programa, la presión social, la movilización de las organizaciones apuntan en dos sentidos. Primero, a pedirle la renuncia al presidente para evitar cualquier tipo de conflicto, de confrontación, de polémica alrededor del tema. Y segundo, que de darse el juicio político, exigir a los asambleístas, en particular los que forman parte, por ejemplo, del bloque de Pachacuti, que está vinculado a la CONAIE y otras organizaciones, para que voten por la destitución del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Siendo así, entonces entramos primero, como ya dijimos, en un escenario y en una situación inédita, y segundo, siendo un acontecimiento de carácter histórico, lo que queda pendiente es qué va a pasar en estos próximos 30 días si es que se da el trámite de admisibilidad. Y lo otro, ¿qué pasa si rechaza la Corte el proceso del juicio político? Obviamente la Asamblea Nacional
se queda de manos atadas y no se permite en este momento ninguno de sus representantes plantear otra alternativa. ¿Sería un triunfo para el presidente Guillermo Lasso o por otro lado se abrirían las puertas para el estallido social como mencionan algunos? Una brecha mayor entre la población en general, todos estos sectores que rechazan por la mala gestión al presidente Guillermo Lasso y el propio Ejecutivo. Algo importante para comprender en las próximas 6 horas, deben votar por mayoría, de lo contrario, bueno, me dirás qué sucede, porque si tienen plazo hasta mañana ya no podrían volver a votar y según la norma constitucional no hay el paso que sigue, así que también pareciera que ahí hay un vacío. Claro que sí, porque hay 2 vacíos ahí. Me parece que el uno es el que acabas de mencionar, qué pasa si no hay este pronunciamiento, y segundo, efectivamente, si también, obviamente, si es que no se da esto, en qué situación se encuentra la Asamblea, no tiene otra posibilidad, no tiene otro escalón más en el que ascender. Y otro escenario que además tú lo comentabas ayer con el entrevistado de anoche, tiene que ver con que qué pasaría si la Corte Constitucional, no se pronuncia y alarga y deja para más adelante y queda un vacío también de esa naturaleza. Lo que sí creo es que, de acuerdo a lo que han conocido algunos entendidos en el tema, esta Corte Constitucional tiene una situación bastante complicada, pero sobre todo tiene un reto y un desafío histórico. De no pronunciarse, prácticamente estarían entrando en una situación de indefensión para los demás, de irregularidades de orden constitucional que una Corte Constitucional no se permitiría. Y lo otro es que efectivamente yo sí pienso, en eso sí, varios de los miembros de la Corte Constitucional son juristas de una larga trayectoria que creo no se estarían manchando en su prestigio o su futuro si no toman las decisiones que corresponden para una instancia de ese nivel. Estar a la altura de este momento histórico. Por último, Orlando, todo esto se enmarca en este entramado que tiene distintas vertientes, en el caso llamado como el Gran Padrino. Esto es una línea desde el juicio político, pero lo otro es el propio sistema judicial. ¿Cómo están avanzando? Porque habían una cantidad de cabos sueltos con la información, por ejemplo, tan detallada del informe de la Policía Antinarcóticos. ¿Cómo avanza entonces esta otra arista en el sistema judicial? Mira, Tatiana, esto es muy importante porque buena parte de lo que se discute en el país en estos momentos no tiene que ver con el origen que dio lugar a este juicio político, que son las graves denuncias de corrupción y de vinculaciones de funcionarios de alto nivel del gobierno de Lasso con la llamada mafia albanesa. En el complejo debate político en el que nos quieren colocar, se olvidan de estos temas y han aparecido otros más en las últimas semanas, las últimas horas, que solamente han sido neutralizados por el gran deslave que ocurrió en la población de Alausí. Y esto evidentemente es la causa fundamental que lleva al juicio político. De hecho, el presidente de la República ha tenido manifestaciones de última hora en las que ha planteado, por ejemplo, que él tiene la lista de los asambleístas vinculados con el narcotráfico, pero para hacer una denuncia de esa naturaleza y de esa dimensión tenía que haberlo hecho antes para defenderse incluso en el justo derecho que tienen en calidad de autoridad del gobierno. Pero lo de fondo es, cierro con esto, si es que este proceso no se da, si no hay admisibilidad por parte de la Corte Constitucional, el juicio penal, las investigaciones penales continúan en la Fiscalía y eso obviamente, tomando en cuenta los antecedentes de esta Fiscalía muy afiliada, muy afincada en el gobierno, obviamente sabemos que podría ocurrir lo mismo que ha pasado con Lenín Moreno, que podría ser en 5 años llamar a juicio cuando ya Guillermo Lasso ni siquiera se encuentre en el país, ni menos en el poder. Tal como sucedió con Lenín Moreno, por ejemplo, durante Así todo esto, tampoco para no olvidarlo. Orlando, pues gracias, estaremos muy pendientes de lo que suceda en próximos minutos, más adelante, en el servicio informativo de Telesur a través de ti. Muchas gracias, hasta entonces. Un abrazo. Un abrazo. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, el presidente Gustavo Petro llama a consultas a la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN, a países acompañantes y garantes. Sucede tras un ataque a una unidad del ejército en el que murieron 9 militares. El gobierno responsabiliza a este grupo insurgente, Ejército de Liberación Nacional, con el que se adelantan diálogos de paz. Nos preguntamos en este contexto complejo, con el anhelo de paz, qué hacer para lograr un cese al fuego bilateral. Vamos a verlo al volver en Es Noticia.
Somos la multiplataforma que da voz a los pueblos del sur. Y en este 2023 seguimos en la vanguardia comunicacional. Para traerte diariamente las noticias y acontecimientos más relevantes alrededor del mundo. Nosotros, junto a ti, hacemos parte de la historia. Porque Telesur siempre da más. En Noticia Colombia, un ataque con explosivos contra una unidad militar en el departamento de Norte de Santander dejó 9 militares muertos, varios heridos. Según el gobierno del presidente Petro, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, es el responsable. Con este grupo insurgente se avanza en un proceso de diálogo que pronto tendrá un nuevo ciclo. Vamos a ver los hechos. El presidente Gustavo Petro informó a través de su red social el lamentable hecho en la región del Catatumbo, en donde 9 militares murieron en una emboscada con explosivos y disparos de fusil. Repudio total al ataque al pelotón del ejército en el Catatumbo. 7 soldados que prestaban su servicio militar y 2 suboficiales, soldados de la nación y del gobierno del cambio, asesinados por quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo. El gobierno acusa al Ejército de Liberación Nacional de la acción criminal. En un comunicado, el jefe de la delegación del gobierno para los diálogos de paz con este grupo insurgente, Oti Patiño, señaló que hechos como estos incrementan el hostigamiento contra la población civil en Cauca, Arauca, Chocó y Nariño, con una violación flagrante a las normas del derecho internacional humanitario que dicen atacar. En ese sentido, el presidente Petro anunció que convocó a consultas a la delegación del gobierno en la mesa de diálogo, a los países garantes y acompañantes. Subrayó que este llamado a consultas no implica un congelamiento de los diálogos, ni que haya una decisión de que el gobierno se levante de la mesa. Otro de los integrantes de la mesa de diálogo y experto en negociaciones de paz, senador Iván Cepeda, rechazó la agresión y destacó que de esta manera no se avanzará a la paz. Por el contrario, nos sumiremos más en el precipicio de la violencia. Mi total condena a estos hechos y mis condolencias a los familiares de los soldados. El tercer ciclo de conversaciones entre el gobierno y el ELN está previsto para iniciar en abril próximo. Del anterior encuentro en México quedó una extensa agenda de trabajo que tiene como punto central el cese bilateral de fuego para evitar más dolor a las poblaciones afectadas. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña vía telefónica desde Bogotá Camilo González Pozo, presidente de Indepaz, gestor de paz, memoria histórica. Nos acompaña desde la capital colombiana. Camilo, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenas noches, un gran saludo. Muchas gracias. No tener imagen, pero bueno, aquí estamos. Por lo menos que nos escuchemos bien es muy, muy importante. Si le parece, bueno, es ver este hecho en sí mismo. No es la primera vez que sucede que en el marco de un proceso de diálogo con un grupo insurgente se den estas situaciones dolorosas, porque además estamos hablando de colombianos que mueren en el marco del conflicto. Pero ¿qué hacer para que no se repitan? ¿Qué hacer para que no quede en una especie de entrampamiento un proceso de diálogo como el que se adelanta entre el gobierno, el presidente Petro y el ELN? Sí, en Colombia hay muchos procesos de diálogo en medio de las confrontaciones, pero son momentos políticos muy diferentes. En este momento pues hay un gobierno que el propio ELN en la mesa califica de un gobierno de izquierda, de un gobierno progresista, afirma que eso es favorable para buscar un acuerdo, ¿no? Pero por la misma razón
el que se declare, digamos, acciones militares y se escalen acciones militares contra el ejército del cual es comandante en jefe el presidente Petro, pues es un hecho que produce mucho pesimismo sobre las posibilidades de que este diálogo pueda prosperar. Es como por eso el presidente hizo una recomendación, una petición a la reunión de México que no fue suficientemente atendida, que el primer punto que se considerara fuera el cese de cualquier hostilidad o la protección a la población civil, el alivio humanitario y el cese al fuego. Y en cambio ese punto se colocó en esa agenda como un punto subordinado sin ninguna prioridad. Yo creo que es insostenible en el actual momento del gobierno del cambio en Colombia que se haga un escalamiento de confrontaciones armadas. Porque esto, doctor Camilo González, le da de alguna manera los argumentos a los sectores de la derecha y la derecha extrema en Colombia que dicen que el ELN lo que quiere es ganar tiempo y que no quiere hacer ningún acuerdo de paz con el gobierno Petro. Sí, claro, es que este es un problema político, no es un problema es un problema político que llama a modificar los métodos, los modelos de negociación y que además llama al ELN a pensar que tiene una responsabilidad en relación a la situación política de Colombia y que con estos vetos lo que hace es darle todos los argumentos a la derecha, debilitar el ambiente para la paz, debilitar programáticamente la capacidad transformadora y la iniciativa política del gobierno. Le hace un juego tremendo a la derecha. Es decir, eso ese es el hecho, independientemente de las explicaciones, razones, argumentaciones que se puedan colocar sobre la mesa, pero es que están declarando la guerra al gobierno de Petro, porque no pueden decir que es que las fuerzas militares son una cosa y el gobierno otra. El comandante en jefe de las fuerzas militares es el presidente de la República. Y hay algunos del ELN que han afirmado que el problema es que el gobierno, las Fuerzas Armadas, le están haciendo el juego a disidencias y grupos que ellos califican de paramilitares que le están disputando territorios. Entonces, de esa manera, definitivamente, pues están enrareciendo el ambiente y me parece que por eso es muy procedente que el gobierno esté planteando el hacer una revisión y plantearse para la próxima ronda o antes, de todas maneras, una discusión sincera, importante, que llame a redefinir el camino y a no seguir enturbiando la situación en Colombia. Es un equilibrio muy precario. Este es un gobierno de cambio con unas mayorías muy importantes, pero es un equilibrio muy difícil. Con una situación, con otro de estos atentados, con hechos de estos en alguna ciudad de Colombia y en vísperas de las próximas elecciones de octubre, pues se revienta completamente el proceso. El ELN tiene que saber que tiene que cumplir la palabra que ha dicho en las mesas de que van a desescalar y que respetan completamente a la población civil. Si el mensaje es que tienen libertad para atacar de cualquier parte, pues en los próximos 2 ataques lo que hacen es sabotear al gobierno de Petro. ¿Por qué cree usted, en caso tal como lo asegura el gobierno del presidente Petro, hasta este momento el Ejército de Liberación Nacional no se ha pronunciado, pero el gobierno dice que toda la responsabilidad recae sobre el Ejército de Liberación Nacional porque además actúa en esta región de Colombia, del norte de Santander, donde se produjo el ataque a esta unidad de los militares? ¿Por qué cree usted, a ver si no le encuentra alguna lógica, usted es un experto en todos estos asuntos del conflicto armado, incluso mirando hacia atrás, que el ELN, este bloque que actúa allí, haya cometido este atentado? Pues esa es la información que ha dado el gobierno y la información de fuentes pues cercanas a los acontecimientos en la zona del Carmen, en el norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Pero al mismo tiempo pues hay que tener en cuenta las declaraciones del comandante del ELN, Antonio García, quien ha dicho que como no han firmado el cese al fuego, están en libertad de actuar, que eso es parte de su autonomía y que debería criticarse igualmente y considerarse un sabotaje a la paz cuando hay operaciones de la fuerza pública en territorios donde hay presencia o influencia del ELN. Es decir, que ha intentado una justificación a la luz de un hecho que es cierto y es que no se ha firmado un cese al fuego. Pero
sin entrar en las consideraciones políticas de fondo, que son las que realmente caben en esta situación. De modo que sí hay una postura de justificación de este tipo de acciones, y no solamente estas acciones, se han seguido, por ejemplo, lo que es la voladora de oleoductos. En Colombia hay 2 oleoductos, uno de ellos, el cañón, de los importantes, el cañón Limón Coveñas, y el LN pues ha vuelto en la práctica de volar el oleoducto con todas las consecuencias ambientales y demás que esto tiene, como una práctica que lesiona directamente los intereses del Estado, de las finanzas del gobierno de Petro. Entonces, realmente eso es una situación que es de carácter político y que llama a la sensatez, a la seriedad en el manejo de la situación por parte del Ejército de Liberación Nacional. Por último, cuando usted hace referencia, doctor Camilo González, acerca de cómo el Ejército de Liberación Nacional de alguna manera justifica estos hechos, hubo hace algunos días una situación, todo es grave en el marco del eterno conflicto armado en Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Buenaventura, en la costa pacífica, donde el ELN dice que el gobierno atacó a través de las fuerzas militares del ejército al Ejército de Liberación Nacional, que no hubo un combate, sino que fue un ataque premeditado. Sí, se han presentado esas situaciones y también pues en otras regiones, y muchos enfrentamientos entre grupos ilegales también se están dando. Eso forma parte de las situaciones que tienen que desescalarse, y por supuesto que le corresponde también al Estado, a la pública, el actuar en consistencia, ¿no? Es cierto que hay una situación de conflictividad, que no se ha firmado el cese al fuego, y en esto definitivamente pues no hay que tener una simetría. Hay unas fuerzas del Estado que en determinadas circunstancias actúan cuando hay situaciones de alteración de garantías ciudadanas o de situaciones pues de tipo ilícito, y es mucho más complejo para el Estado renunciar a tener presencia en el territorio a lo que puede hacer una organización como el ELN. En muchas circunstancias, cuando se ha entrado en conversaciones, hay gestos por parte de diferentes organizaciones que indican la ruta que se quiere llevar. Por lo pronto, tenemos la mesa de conversaciones, que es muy positivo, pero lo que son como las estrategias de fondo, para dónde va el ELN, si está interesado en negociar con este gobierno o solamente explorar, todavía no hay una claridad. Son parte pues de los escenarios problemáticos que tenemos. Problemático escenario, además con una agenda que quedó establecida en ese llamado acuerdo por México, que por ahora pues es el papel. Doctor Camilo González, muchas gracias por el análisis. Veremos lo que sucede el próximo lunes, fecha en la que ha convocado el presidente Petro a la delegación del gobierno, a los países garantes y acompañantes. Un gran saludo. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.